clase ya. Les decía, habíamos culminado la anterior clase eh, haciendo una deducción un poquito de la transferencia de calor, de calor por conducción a través de paredes compuestas. Ahora vamos a dedicar a hacer más ejercicio. Veamos el siguiente. Dice, la pared de una planta congeladora está compuesta de un material 1 que tiene un espesor de 4E y otro material que tiene un espesor de E. Ambas capas son del mismo tamaño, tienen la misma área, la misma superficie. Si la temperatura del lado exterior la vamos a llamar 4T, y la temperatura acá en el junte de la interfase la vamos a llamar TJ, y vamos a decir que es igual a 1,T. Y en el lado interior, donde está la temperatura interna, la vamos a llamar T solamente. Con esa información vamos a deducir un poquito cuál sería la razón, caso 1 sobre caso 2, de las dos conductividades térmicas, si la conductividad térmica de la pared 1 sobre la conductividad térmica de la pared 2. Ya es un ejercicio un poquito más analítico. Bien, a ver, ¿qué tenemos? Sabemos que cuando el calor ya está estacionario, el calor o el flujo de calor en el material 1 es exactamente el mismo calor o al flujo de calor en el material 2. De ahí igualamos los calores. El calor 1, la ley de Fourier nos dice que es igual a la constante de transferencia de calor, transferencia térmica por el área, diferencia de temperatura por el espesor, ¿sí? Bien, en este caso el calor 1, fijémonos, el flujo de calor es el flujo de calor, entendemos que viene de afuera hacia adentro. Entonces sería TE menos la temperatura de interfase, que sería TJ. Y este diferencial de X es nuestro espesor. El enunciado nos dice que el espesor del material 1 es 4E. Vamos a cambiar el puntero, me parece que es mejor. Es 4E. Ok. Muy bien, de esa manera. Entonces, la temperatura exterior, que sería la temperatura 1, es 4, acá está, es 4T, y la temperatura de interfase, la temperatura TJ, nos dice que es 1,5T. Eso en lo que respecta al calor 1, al calor que pasa por el material 1. ¿Sí? Bueno, aquí esto ya lo hemos juntado. Ahora bien, vamos a ir más arriba. Así, ok. Muy bien. Entonces, este 25 sobre 40 es para no trabajar con decimales. Lo que he hecho es multiplicar por 10 el numerador y por 10 el denominador. No es más fácil trabajar con números enteros. Si gustan trabajar directamente con estos valores, no hay ningún problema también. Y aquí hemos simplificado. Y tenemos una expresión ya para el calor 1. Por si acaso, este 25 sobre 40, para que quede claro, el 2,5 lo hemos multiplicado por 10 y el 4 por 10 también. Luego hemos hecho una simplificación. Bien, bien. El calor 2, que viene del exterior hacia el interior, su temperatura inicial va a ser la temperatura 3J, la de la interfase, ¿no? Y la temperatura final sería la temperatura interior, ¿no? El delta X es el espesor. Bien, que en este caso nos dice el enunciado que para el material 2 su espesor es E solamente. Por eso hemos colocado eso. Perfecto. TJ, recuerden que es 1,5T. Y la temperatura interior, acá nos especifica el problema que es igual a T. Bueno, 1,5 menos T vamos a reemplazar, nos queda 0,5T. Bien, entonces, igual, este 0,5, para no dejarlo así en fracciones, 0,5 igual a un medio, ¿cierto? Bien, aquí tenemos entonces nosotros una relación del calor 1 y tenemos otra para el calor 2. Ambos calores son iguales. Recuerden que cuando el flujo ya es estacionario, la transferencia de calor, el flujo de calor es el mismo exactamente en cualquier punto, ¿no? Igualando ambas expresiones, entonces tenemos esta igualdad, donde el área del material 1 es exactamente la misma del material 2, por lo tanto se van las dos áreas.
¿sí? Esta expresión de temperatura sobre E también se simplifica en ambos y nos queda esta igualdad. A nosotros nos interesa obtener esta razón de la conductividad térmica del material 1 sobre la conductividad térmica del material 2. Pues entonces procedemos a hacer el reemplazo y nos queda 8 sobre 10. En otras palabras, la relación de conductividades del material 1 respecto al material 2 es de 0,8, que era lo que se nos estaba pidiendo en este problema. ¿De acuerdo? Muy bien, este ejercicio es un poquito más deductivo, más analítico únicamente. Bien, acá tenemos otro. Vamos a traer con este otro ejercicio. Dice, se tiene dos capas de espesor L1 y L2. Tenemos dos materiales, los cuales cada uno de ellos tiene un espesor específico para cada uno de ellos. Además tienen una temperatura, el material 1 tiene una temperatura de T1 y el material 2 una temperatura de T2. Ambos tienen sus respectivas conductividades térmicas. Aquí nos dice que temperatura 1 es mayor a temperatura 2. Eso nos avisa entonces que la transferencia de calor va desde la temperatura 1, que es siempre de temperatura mayor hacia menor, de la temperatura 1 hacia la temperatura 2. ¿Sí? En el estado estacionario, el calor total que fluye va a ser igual, fíjense que es constante, habíamos mencionado, porque el calor que pasa por el material 1 va a ser exactamente el mismo que transfiere por el calor, ¿no? Si reemplaza, bueno, nos piden que calculemos la temperatura de interfaz. Esta temperatura T, la temperatura que está entre el material 1 y el material 2, se nos piden que calculemos. Como son iguales los dos calores, entonces colocamos la ley de Fourier para cada uno de los calores que se da para cada uno de los materiales. ¿Sí? Ahora, aquí he aprovechado colocar los signos negativos. ¿Por qué? Recuerden que habíamos dicho nosotros que cuando coloquemos las temperaturas en dirección contraria a la dirección del calor, pues debemos colocar un signo negativo. Fíjense, el calor va de izquierda hacia derecha, va de temperatura 1 hacia la temperatura T. Como aquí lo hemos colocado al revés, por lo tanto colocamos el signo negativo. Esa es una opción que tenemos. En la mayoría de los ejercicios es más conveniente para no estar trabajando con estos signos negativos que coloquemos las temperaturas, el diferencial de temperatura en dirección a la transferencia del calor. Y lo hemos hecho así para variar un poquito, ¿sí? El calor 2, que es aquí en el material 2, el calor 2 va de izquierda hacia derecha, se va de T hacia T2. Lo hemos colocado al revés también, por eso está el signo negativo adelante. ¿Sí? Las áreas de transferencia, estas áreas del material 1 es exactamente la misma del material 2, por lo tanto se simplifican las áreas, ¿no? Este diferencial de X corresponde al espesor de cada uno de los materiales, L1 y L2. Bien, aquí procedemos entonces a multiplicar en forma cruzada. Fíjense que los signos negativos se han simplificado también. ¿Sí? Entonces, procedemos a calcular en forma cruzada la longitud 1 y la longitud 2 en forma cruzada y obtenemos esta expresión. La idea de aquí que es entonces, nos pide que vamos a deducir la temperatura interfase, es decir, esta temperatura acá. Queremos obtener una expresión entonces para poder calcular esa temperatura cuando trabajamos con dos materiales. Y, desarrollando los productos en cada uno de los miembros, entonces, y luego llevando todos los factores que contengan la temperatura T, que es la temperatura de interfase. Bueno, ahí significa ya, bueno, vamos operando aritméticamente para poder despejar T y llegamos a obtener una expresión que nos va a permitir a nosotros, para cualquier otro ejercicio, para poder calcular en forma directa, la temperatura de interfase, ¿no? Donde relacionamos, fíjense, las conductividades térmicas de ambos materiales, los espesores de ambos materiales también, L2 y L1, las temperaturas también 1 y la 2 para ambos materiales, ¿sí? Esta sería una formulita que nos va a permitir encontrar la temperatura de interfase entre dos materiales. Ahora, si quisiéramos nosotros calcular la transferencia de calor, en realidad podemos trabajar con cualquiera de los materiales. Se supone que a esta altura ya, para poder calcular esta transferencia de calor, nosotros ya tenemos como dato la temperatura de interfase. El calor 1, sabemos que es constante en todo el proceso de flujo de calor. Entonces, el calor va de izquierda hacia derecha.
usamos esta expresión, la ley de Fourier, seguimos trabajando con el signo negativo porque las temperaturas las estamos colocando no en dirección a la transferencia, que sería temperatura 1 menos T, la hemos colocado al revés, por eso que está el signo negativo ahí. Muy bien, entonces podemos trabajar con esta fórmula en función al flujo de calor en el material 1, o en su defecto podemos trabajar también con el calor 2, el calor que fluye en el material 2. Ambos calores son iguales. Recuerden que este calor está en serie. ¿Por qué decimos en serie? Porque pasa el un material, luego pasa el otro material. Habíamos visto en la deducción de fórmula de la anterior clase que en paredes que están en serie el calor se mantiene constante. Por lo tanto, podemos trabajar ya sea con esta fórmula en función al calor que fluye sobre el material 1 o con el calor que fluye en el material 2, que va, como es constante, recuerden, en estado estacionario, la transferencia de calor en materiales que están en serie es constante. Con cualquiera de las dos fórmulas pudiéramos calcular la transferencia de calor. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? Bien. Ahora vamos ya a hacer un poquito más, algunos ejercicios más prácticos. Bien, acá tenemos una barra de oro, dice, que está en contacto térmico con una barra de plata. Una continuación de la otra, dice. Ambas de la misma longitud y además del mismo área. La transferencia de calor viene de izquierda hacia derecha, eso nos muestra las temperaturas. Entonces, esta área de transferencia para el oro es la misma para la plata. Además, nos dicen que ambas tienen el mismo tamaño, es decir, ambas tienen el mismo espesor también. Un extremo está a 80 grados Celsius y el otro está a 30 grados Celsius. ¿Qué nos piden? La temperatura de unión, es decir, la temperatura de interfase, cuando el flujo de calor alcanza un estado estacionario. Fíjense que justamente en el ejercicio anterior hicimos una deducción para esto, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos datos, acá tenemos la fórmula de Fourier para el flujo de calor para el oro y tenemos el flujo de calor para la plata. Cuando, tal como mencionábamos, cuando la transferencia de calor agarra el estado estacionario, pues esos calores se igualan, ¿no? Igualamos ambas fórmulas que corresponde a la transferencia de calor para el oro y la transferencia de calor para la plata. ¿Y qué podemos simplificar? Las áreas son las mismas, simplificamos las áreas y además simplificamos también los espesores, porque nos dicen que ambas barras tienen el mismo espesor. Entonces, vamos desarrollando. Muy bien, así está. Ok, vamos. Y llegamos a una fórmula que es muy similar a la ejercicio anterior, ya una vez despejando T, porque T es la temperatura de interfase, pues simplemente hay que reemplazar. Pero a ver, ¿qué datos nos faltan acá? Tenemos las dos temperaturas, ¿no? Lo que no tenemos son las conductividades térmicas para la plata y para el oro. Entonces aquí tenemos un pequeño cuadrito donde tenemos nosotros aquí las conductividades térmicas para el oro y tenemos aquí para la plata. Muy bien, vamos reemplazando entonces. Fíjense, la conductividad para la plata es 427 watts sobre metros grados Kelvin. Y para el oro, ¿dónde está el oro aquí? 314 watts sobre metros grados Kelvin. Ahora, pero acá dice grados Kelvin y yo he colocado grados Celsius. ¿Será correcto que en vez de grados Kelvin coloque grados Celsius? ¿Está bien, chicos? ¿Qué dicen? ¿Puedo hacer eso? Eso lo he hecho para poder simplificar Celsius con Celsius. Pues sí, ¿ya? En las constantes, cuando podemos simplificar los grados Celsius con Kelvin sin ningún problema, pero no podemos hacerlo con otra escala. ¿Por qué? Y Hola. una pregunta, ¿estás compartiendo pantallas que salen negro? Pues, para todos, voy a dejar de compartir un ratito y voy a volver a compartir de nuevo. Los demás, déjeme darle salida acá entonces un ratito, a ver.
Lo voy a volver a proyectar. ¿Los demás lo podían ver la pantalla o no? A mí me salía Sí, frisado, señor. ingeniero. Sí, ya, bueno. ¿Qué ahora pasó? Bueno, ahora. ¿Me confirman si la pueden ver la pantalla? Sí, Inge. Sí, Sí, se ve. ya. Yo les decía aquí que la conductividad térmica que me dan está en grados Kelvin. Yo le he colocado grados Celsius para poder simplificar. Pero ¿será que puedo reemplazar grados Kelvin con Celsius en esta constante de conductividad térmica? ¿Qué dicen, chicos? Se puede. Celsius con Kelvin se puede, pero ni una de las dos escalas puede con Fahrenheit. Eso tengan cuidado. ¿Por qué se puede? Porque este grado Celsius nos indica variación de escala. Es decir, esta es la constante de conductividad térmica por cada variación de grados Celsius. Y una variación de 1 grado Celsius equivale a la variación de 1 grado Kelvin. Pero no sucede lo mismo con la escala Fahrenheit, que no le estoy hablando de 1 grado Celsius convertirlo a Fahrenheit, sino la variación de 1 grado Celsius es exactamente la misma y lo mismo con la variación de 1 grado Kelvin. Para que ustedes me entiendan lo que les quiero decir. A ver, ayúdenme. 10 grados Celsius, si lo llevamos a Kelvin, ¿a cuánto es igual? No, hay que sumarle pues 273. 283, muy bien. Y 11 grados Celsius a grado Kelvin. 284. 284. Exacto. Fíjense que en la escala Celsius, de 10 a 11 hemos variado 1 grado. En la escala Kelvin, de 283 a 284 hemos variado 1 grado también. Entonces, la variación de 1 grado en la escala Celsius es exactamente proporcional a la variación de 1 grado en la escala Kelvin. Pero no sucede eso con grados Fahrenheit, ya sea de Celsius a Fahrenheit o sea de Kelvin a Fahrenheit, no sucede. Y eso ustedes pueden verificar en las fórmulas de transformación que tienen de Celsius a Fahrenheit, que por ejemplo 10 grados Fahrenheit, perdón, 10 grados Celsius a Fahrenheit y luego 11 grados Celsius a Fahrenheit, aquí variaron 1 y ya se van a dar cuenta que variaron 1.9, ¿cierto? Sí, 1.9. Entonces, no son proporcionales. Entonces, cuando nos convenga ese grado Celsius que aparece como denominador, porque en realidad aquí nos dice que hay esta transferencia de calor, bueno, esta resistencia en lo que respecta a la conductividad térmica por cada grado Celsius. Entonces, podemos ponerle Kelvin o podemos ponerle Celsius, no hay ningún problema. ¿Ya? Bien, entonces hemos reemplazado estas conductividades, las temperaturas teníamos, por lo tanto, la temperatura de interfase, esta temperatura que está aquí al medio, la que separa la barra de oro con la barra de plata, acá en este punto medio, esta es la temperatura, 51.19. Cabe recalcar, ¿no? Que ahora, una vez que tenemos acá la temperatura interfase, podemos, bueno, ya, nada más nos pedí ahí, ¿no? Voy a darle para atrás, por favor. Sí, solamente nos pide la temperatura interfaz. Pensé que no iba a pedir el calor. Acá no nos pide el ejercicio, pero pudiéramos calcular la transferencia de calor. Podemos hacerlo con esta fórmula o con esta fórmula. Claro que en este caso no pudiéramos hacer porque no nos dan el espesor ni el área. Tendrían que darnos ese dato. Bien, vamos a este otro ejercicio. Está muy bonito este. Ok, voy a bajar un poquito. Ahora sí. Fíjense, dice, una pared exterior de una casa puede aproximarse por medio de una capa de 4 pulgadas de ladrillo. Acá tenemos un ladrillo que tiene un espesor de 4 pulgadas de ladrillo común y que además nos da la conductividad térmica del material del ladrillo. Seguido de una capa, aquí se aproximarse, debe ser aislarse, tema de corrección acá. Seguido de una capa de yeso que tiene 1,5 pulgadas, esa capa de yeso, y que también nos da la conductividad térmica para el yeso. La pregunta es la siguiente. ¿Qué espesor aislante de lana, mineral de baja densidad de lana, nos dan también la conductividad térmica de ese material, deberá añadirse adicionalmente para que la pérdida de calor a través de la pared baje, la pérdida de calor
Es decir, la transferencia de calor disminuye un 80%. Por un momento, nosotros no tenemos esta capa de lana y hay una determinada transferencia de calor. La pregunta es, ¿qué espesor de este aislante de lana habrá que añadirse para que esa transferencia de calor disminuya un 80%? Disminuye un 80%. Si va a disminuir un 80%, ¿eso qué significa? Que nos vamos a quedar con el 20%, ¿no? ¿Cierto? Entonces, podemos decir lo siguiente. El calor inicialmente, sin tomar en cuenta la capa de lana, bueno, aquí por si acaso los espesores lo hemos transformado a metros, ¿sí? Para tenerlos en metros. Y entonces el calor va a ser igual a la diferencia de temperatura sobre la resistencia. Le he puesto una S para indicar que estamos sin aislante. Por un momento olvídense la lana, ¿no? Entonces, esta sumatoria de resistencia, estas dos paredes están en serie, no se olviden. Están en serie porque pasa el ladrillo y luego atraviesa el yeso. Incluso después cuando esté la lana también está en serie porque también atraviesa la lana. Es decir, va atravesando una por una. Por eso decimos que está en serie. Va a ser igual a las resistencias, primero para ladrillo y luego a las resistencias para el yeso. Para ladrillo es igual al espesor sobre la constante de conductividad térmica por el área. Y lo mismo sucede para el yeso. Muy bien. Ok. Bien. Esto es lo que pero ahora a nosotros nos interesa que se quede el 20%, porque queremos eliminar el 80%. Si queremos eliminar el 80%, que queremos que se quede el 20%. Entonces, el calor va a disminuir a un 20%, va a disminuir un 80%, pero va a disminuir a un 20%. Entonces, multiplicamos 0,2. Y aquí las áreas, estas dos áreas hemos factorizado porque A1 y A2 son iguales, tienen el mismo tamaño de las áreas de transferencia, ¿no? Y pasan al factorizar acá en el denominador, pasan a multiplicar arriba y pasan a dividir, ¿no? Al calor sobre área. Muy bien. Entonces, a ambos lados, para mantener la igualdad, multiplicamos por 0,2, es decir, este calor sobre área nos va a quedar un 0,2 porque queremos disminuir un 80%. Ahora, este 0,2 lo pasamos a dividir abajo, ¿sí? Acá ya con eso nos vamos asegurando que no va a quedar, que se quede únicamente el 20% de la transferencia de calor por unidad de área. Entonces, el diferencial de temperatura se va a mantener constante. Pero esta resistencia, esta sumatoria de las resistencias térmicas, que en ese caso estaba sin el aislante, por respecto a S, dividido entre 0,2. Esto es lo que va a variar. ¿Por qué va a variar esto? Porque ahora se le va a incorporar una nueva capa, en este caso de lana, ¿no? Entonces, la sumatoria de resistencia, la nueva resistencia que va a aparecer, pero ahora ya con el aislante, una vez que hemos incorporado este factor de 0,2 a ambos miembros, va a ser igual a esto, a la resistencia que había sin aislante dividido entre 0,2. Pero no hemos calculado, no sabemos cuánto es esta sumatoria de la resistencia sin aislante. Entonces, esto calculemos primero, ¿sí? Entonces, la resistencia sin aislante que aquí habíamos colocado, habíamos dicho que es exactamente esto, ¿no? Esta resistencia. Pero ya no la estamos tomando en cuenta en las áreas, porque las áreas, bueno, le hemos simplificado, le hemos pasado al otro lado, para que el calor esté sobre área. Este espesor de cada uno de los dos los tenemos acá y en metros. Las conductividades térmicas del ladrillo y del yeso también ya los tenemos como dato. Estamos reemplazando. Y encontramos la resistencia sin aislante. Esa resistencia, reemplazamos en esta igualdad para saber cuál será la resistencia ahora con la sumatoria de resistencia, pero ahora con el aislante. Reemplazamos entonces la resistencia, la sumatoria de resistencia con el aislante, que va a ser esta. Obviamente, es de lógico esperar que la nueva resistencia sea mayor. ¿Por qué? A mayor resistencia, menor transferencia de calor. Cuando decimos resistencia, la resistencia que tiene el material a poder, a permitir que vea una transferencia de calor. Esa transferencia de calor le produce una pérdida, ¿no? Entonces, por eso fíjense que ahora ha aumentado entonces la resistencia del material. Eso obviamente es justamente lo que queríamos, que disminuya, en todo caso, que disminuya la pérdida de transferencia del flujo de calor. Bien, acá tenemos entonces la sumatoria de la resistencia, pero con el aislante. Con el aislante. ¿Pero qué nos pide el ejercicio? Nos está pidiendo el espesor de este aislante. Es decir, hemos colocado
una capa de este espesor de lana, ¿no? Con la misma área de transferencia que las demás capas, pero no sabemos el espesor que habrá que debe tener esa capa de lana para que justamente se disminuya un 80% esa transferencia de calor, así que nos quedemos con el 20% solamente. Entonces, calculemos ahora la resistencia, pero con el aislante. Fíjense que esta sumatoria de resistencia con aislante ya la hemos calculado hace un momento, ¿no? ¿No? Era esto, en la anterior diapositiva ya habíamos calculado esta resistencia. Los espesores, el 1 y el 2, tenemos los datos que lo habíamos calculado ya transformado a metros. Las conductividades térmicas de 1 y 2 también las tenemos. El enunciado nos da también la conductividad térmica de la lana, lo que no sabemos el espesor que debe tener esa capa de lana, ¿no? Entonces reemplazamos todos los datos y nuestra única incógnita es justamente el espesor de la capa de lana. Haciendo todos los cálculos aquí, ¿no? Sigo desarrollando, no vamos a perder tiempo en hacer los cálculos, de todas maneras se lo puede verificar, ¿sí? Siempre teniendo cuidado un poquito las unidades, fíjense, ¿no? Estos dos factores que tienen las mismas unidades pasan al otro lado a restar, ¿no? Y lo que hemos hecho es proceder a despejar el espesor de la capa 3, que nos sale 0,05837 metros. Como el enunciado no lo daba los espesores a pulgada, pues también lo hemos llevado a pulgada. Entonces, este es el espesor que debe tener esta capa de lana, con esa conductividad térmica que tiene, para poder reducir en un 80% la pérdida de transferencia de calor. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Ok. Sí, se entiende. Vamos al siguiente ejercicio. Veamos este otro. Uno muy similar. Dice, la pared de un horno está formado por una capa interior de ladrillo refractario que tiene 20 centímetros de espesor, es decir, 0,2 metros, y otro de ladrillo de ceramita que tiene 15 centímetros de espesor, es decir, 0,15 metros. Nos pide, determine la temperatura de la superficie de contacto, sí, la temperatura de interfase nos pide, sabiendo que las temperaturas de las caras internas son de 80 grados Celsius y de 100 grados Celsius. Acá, la temperatura 2. De hecho, aunque no nos diga la dirección del calor, nosotros sabemos que siempre de temperatura mayor hacia temperatura menor. Es decir, la transferencia de calor aquí es de izquierda hacia la derecha. Aquí bueno, ¿qué nos pide? La temperatura de interfase que hay entre ambos, ¿no? Nos dan un cuadro donde nos dan las conductividades térmicas en calorías sobre metros hora grados Celsius para el material 1 y para los dos tipos de ladrillos, pero nos lo dan a diferentes temperaturas, Del ladrillo refractario, que es este 1, que está a 80 grados Celsius, en esta tabla para el ladrillo refractario tenemos a 0, tenemos a 500 y tenemos a 1000. Vamos a tener que interpolar a 800 grados Celsius para tener la conductividad térmica a 800 grados Celsius. Para el otro tipo de ladrillo ceramita, la necesitamos a 100 grados Celsius, que es la temperatura donde vamos a analizar aquí, temperatura 2. Lo tenemos a 0, lo tenemos a 500 y lo tenemos a 1000. Hay que también interpolar para a 100 grados Celsius en estos datos de conductividad térmica para ladrillo ceramita. Haciendo esa interpolación, ¿no? Bueno, en estado estacionario obviamente los colores van a ser iguales. Igualamos ambos calores, ¿no? Las áreas son las mismas para ambas, también se van a simplificar, ¿no? Ahora aquí, es que me estorban las fotitos. Ahora, ahí. Aquí hemos interpolado para el ladrillo refractario a 800 grados Celsius. Hemos hecho una interpolación, encontramos la conductividad térmica. Para el ladrillo refractario a 800 grados Celsius. Hacemos lo mismo para el ladrillo ceramita, pero a 100 grados Celsius, como les comentaba. Interpolamos y encontramos las conductividades térmicas con las cuales vamos a trabajar para reemplazar aquí. Fíjense que esta fórmula a la que hemos llegado, que ya la hemos visto en un par de ejercicios anteriores, ¿qué tenemos acá? Tenemos, no sabía que se podía rayar, qué bien. Bien, acá estas dos conductividades son las que acabamos nosotros de calcular, ¿cierto? Esta temperatura 1 y esta temperatura 2, acá las tenemos. Temperatura 1 y temperatura 2. Los espesores, 0,2 metros el L1 y 0,15 metros L2 también los tenemos.
Nuestra única incógnita sería, ni supe cómo habilité esto de, no sé, qué bonito esto. Nuestra única incógnita sería temperatura, que lo tenemos a ambos lados, ¿cierto? Y sería lo que llamamos la temperatura de interfase. No sé cómo darle enter, si ahora me está. Espera un ratito, chicos. Ay, pucha, ya, voy a tener que eliminar eso. Ahora sí. Chicos, ¿se sigue viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, se ve. Ya, es que sin querer habilité eso para poder trabajarlo, ahora tuve que deshabilitarlo para poder darle enter. Esto había sido para cuando la tengo fija la diapositiva, ¿no? Con- que vayan apareciendo. Bueno, vamos reemplazando acá nuestras incógnitas, como les decía. No sé cómo se habilita de nuevo, pues quedó bonito eso, a ver, opciones puntero. Ay, ya no sé cómo, no supe cómo hice, pero bueno. Vamos reemplazando entonces los datos que les mencionaba, nuestras incógnitas de temperatura, vamos desarrollando, ¿no? Bueno, y fíjense que nuestro dato, nuestra incógnita en realidad es T, que es la temperatura de interfase, vamos, y encontramos que es 429,65 grados Celsius esta temperatura de interfase entre estas dos paredes, que era lo que se nos pedía en este caso. Sí, solamente nos pide temperatura de interfase. ¿Alguna consulta, chicos? En la mayoría de los ejercicios las conductividades térmicas se la van a dar, ¿no? Aquí fue especialmente para que un poquito ustedes practiquen la interpolación. Ok, vamos a otro ejercicio. Ah, esto se había quedado sin escucha. Ya. Veamos este. ¿Qué nos pide? A ver. Bien, tenemos, dice, considera una pared gruesa de 3 metros de alto por 5 de ancho y 0,30 metros de espesor. Si no da el espesor, aquí no da el alto y el ancho. Sí, esta es la pared, tiene 3 metros de alto y de ancho, y bueno, hacia atrás no se ve. Y ese alto y ese ancho no va a permitir calcular qué cosa, el área, pues, ¿no? El área de transferencia de calor. Para eso no están dando el alto y el ancho. No da el espesor y además no da también la transferencia de calor de esta pared. Cierto día se miden las temperaturas interior y exterior de las paredes, 16 grados Celsius la una, 2 grados Celsius la otra. Eso ya nos permite determinar la dirección de la transferencia de calor. Con esta información se nos pide la velocidad de pérdida del flujo de calor a través de la pared en ese día. Vamos con el inciso A primero. Bueno, dice, bien. Entonces, la ley de Fourier, aunque aquí no debería haber este signo negativo. El signo negativo no debería haber, ¿cierto? Porque si hemos colocado temperatura 1 menos temperatura 2, estamos en dirección del flujo de calor. Bueno, solamente ahorita se va a eliminar. Calculamos el área, el alto por el ancho, 3 metros por 5, 15 metros cuadrados, el área de transferencia de calor de la pared. ¿Sí? Ah, bueno, está de más porque sale positivo acá. Esto lo vamos a corregir para no arrastremos ese error. Tenemos la transferencia de la conductividad térmica, quiere decir, de la pared. Tenemos el área, el espesor que era 0,30 metros, muy bien. Y el diferencial de temperatura, estamos trabajando, fíjense, en dirección del flujo de calor, temperatura 1 menos temperatura 2. Nos dice que es 630 watts el flujo de calor. Ahora, nos dice, ¿qué pasaría si esta pared se le agrega un aislante de madera de 0,02 metros de espesor, manteniendo las mismas temperaturas internas y externas, y que esa madera ese aislante de madera que se va a agregar, tiene esta conductividad térmica. Nos pide que analicemos la transferencia de calor. Entonces, si de esta manera nos dice que le di sin querer, que vamos a agregar un aislante de madera, el cual va a tener también una resistencia, no da la conductividad térmica de la madera, y nos especifica que las temperaturas internas y externas se mantienen. Entonces, nos piden que calculemos la nueva transferencia de calor. Entonces, diremos que el calor va a ser igual a la diferencia de temperatura, 1 y 2 de los extremos, ¿cierto? La suma de resistencia, en este caso para el primer material y el segundo que era la madera,
Y vamos reemplazando. Las temperaturas se mantienen las mismas, nos dice 16 y 2, perfecto. El ancho, para el 1 era, veamos el enunciado, nos dice, voy a bajar esto acá, 0,30 metros de espesor para el 1, acá está 0,30, y para la madera era 0,02, muy bien. Aquí la madera lo colocamos también debajo su conductividad térmica y el área. Fíjense que las dos tienen la misma área, claro, porque las dos tienen la misma área de transferencia de calor, con el mismo tamaño, el mismo ancho, ¿no? Y la conductividad térmica de la pared, que era también 0, acá está su dato. Hemos reemplazado y encontramos el nuevo calor, la nueva transferencia de calor del flujo de calor, que es 360 watts. Fíjense que la transferencia de calor, la pérdida, bueno, en todo caso, evitamos que hemos hecho una disminución de la transferencia de calor, agregando nosotros acá un aislante, ¿no? Esa era la intención del aislante. Evitar que, o en todo caso, hacer que disminuya la transferencia de calor. ¿Alguna consulta, chicos? Pero me voy a salir un ratito. Ya es que, puta, es que me molesta esa rayita que hemos dejado ahí. No me di cuenta y no sé cómo hacer que se borren. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Esperemos que con eso se hayan ido, a ver. Ah, sí, con eso se fueron. Aquí está. ¿Alguna pregunta, chicos? Mientras aprovecho para corregir esto que decíamos. Aquí había un error. Y aquí esta temperatura no debe estar ahí. Está errónea. Ahora sí. ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora fíjense que nos piden en el inciso C que determinemos la temperatura de interfase. Esta temperatura de interfase acá. Vámonos acá entonces. Nos pide la temperatura de interfase. Obviamente en estado estacionario. Fíjense que el calor va a ser el que se transfiere en esta pared, va a ser exactamente el mismo calor que en esta otra pared, que es de madera. Entonces colocamos las leyes de Fourier para ambas paredes, igualamos los calores, ¿sí? Creo que esto ya es repetitivo. Las áreas son las mismas, se eliminan las áreas y reemplazamos, ¿no? Las conductividades térmicas para la pared y la conductividad térmica para el ladrillo. Las colocamos los anchos que nos daban como dato también, las temperaturas. Vamos desarrollando y encontramos la temperatura de interfaz. Ay, perdón. No sé cómo hacer las fotos de todos ustedes aparecen y me para tapando la visión. Ok, y encontramos la temperatura de interfase, la temperatura entre las dos paredes. ¿Alguna consulta, chicos? Es calor. ¿Se entiende? A ver, este ya es un poco repetitivo. Esto lo voy a dejar para que ustedes lo miren porque es repetitivo. Este me interesa. Este me interesa. Está con 3 paredes. A ver, dice, se desea construir un almacén refrigerado que tiene una capa interna de 20 metros de madera de pino. Perfecto. De 20 milímetros de madera de pino. Una capa intermedia de corcho prensado, muy bien, y una capa externa de concreto de 52 milímetros. Perfecto. La temperatura de la pared interna es menos 18 grados Celsius y de la superficie externa es de 30 grados Celsius en el concreto. Las conductividades promedio para el pino, para el corcho y para el concreto no los dan. Y el área superficial interna que se debe usar es de 50 metros cuadrados. Dice que el área, el ancho por alto, es 50 metros cuadrados y va a ser la misma área para los 3 materiales, ¿cierto? Tienen la misma área de trabajo. ¿Quién nos pregunta? ¿Qué espesor debe tener el corcho? No nos dan, del segundo material no nos dan el espesor. ¿Qué espesor debe tener para que la pérdida de calor sea 550 watts? Muy bien. La transferencia de calor aquí va a ser de derecha hacia izquierda, ¿cierto? De la temperatura mayor a la temperatura menor. Pues la fórmula general, es esta, la pérdida de calor, que será la temperatura 1, yendo en el sentido de la transferencia de calor, temperatura 1 menos temperatura 2, sobre la resistencia total o lo que llamamos también la resistencia equivalente,
Recuerden que la resistencia para cada uno de los materiales viene dado por esta expresión. El espesor sobre su conductividad térmica por área. ¿Sí? Muy bien. Los tres están en serie, fíjense. Atraviesa el material C, el B y luego la transferencia de calor está en serie. Por lo tanto, ese flujo de calor es constante en cualquier punto de las tres paredes. Es constante. Ese flujo de calor, ya sabemos que debe ser 550 watts, ya aquí esta resultante total, colocamos las resistencias para cada uno de los materiales. Estas son las resistencias que se utilizan, recuerden, cuando trabajamos en serie. Eso lo hemos visto en la anterior clase. Bien, ¿qué datos tenemos acá? Fíjense, tenemos la temperatura 1 y tenemos la temperatura 2. Tenemos los dos datos. Tenemos también, ay, yo no sé, se me para moviendo ahí. Tenemos también los espesores del un material, del primero que es de 20 milímetros, lo hemos llevado a metros, sobre la conductividad térmica que nos lo da el enunciado y por el área que es 50 metros para los tres, ¿no? Del segundo, que es el corcho, no tenemos su espesor, sí nos dan su conductividad térmica, el área también nos dan. Y para el tercer material, pues también nos dan el espesor, 52 milímetros, que lo hemos llevado ya a metros. Tenemos la conductividad térmica y tenemos también el área. Fíjense que las conductividades térmicas de los tres materiales están en grados Kelvin, ¿no? Entonces, aquí tranquilamente, sin ningún problema, podemos ponerle Celsius. A efecto luego de simplificar. Bien, se dan cuenta que queda una expresión que la única incógnita que tenemos es el espesor del material del medio, el espesor del corcho. Es nuestra única incógnita. Esto desarrollemos aritméticamente para poder encontrar, hemos ido simplificando las expresiones, seguimos simplificando, y encontramos que que sería el espesor llevándolo a milímetros para que estén las mismas unidades también, el espesor que debe tener el corcho, 180 milímetros. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende, no? Bien. Sí, se entiende. Bien. Ok. Este está muy bonito. Aquí ya vamos a ir complicando ahora la cosa un poquito. Nos piden el flujo de calor que atraviesa todas estas paredes. ¿Qué nos da? Nos da la temperatura 1 de esta pared 1. Y nos da la temperatura 2 acá, en esta pared. Y fíjense, es una pared de un material. Pasa este material, hay dos materiales diferentes y luego un material D. Me dan las conductividades térmicas de los cuatro materiales y me dan el área, bueno, esta área es de 1 metro y área B y C, por el hecho que son 0,5 y 0,5, no van a entender que son del mismo tamaño, tienen la misma área de transferencia de calor. Bueno, y el área D pues es la misma área que A. Aquí recordemos un poquito. La transferencia de calor es igual en cualquier punto. Si yo marcara este punto, si me siguen el cursor, chicos, en este punto, la transferencia de calor debe ser exacta. Bueno, obviamente cuando estamos en estado estacionario. Es exactamente la misma que lo marcáramos aquí o aquí. Pero aquí, estos dos materiales B y C, entre sí, chicos, B y C, sabiendo que la dirección del calor es izquierda a derecha, B y C están en serie o en paralelo. En paralelo. En paralelo. Es importante que lo tengan bien claro. A ver, para que usted me entienda, voy a suponer, porque esto es importante que lo tengan bien claro. Voy a suponer que el calor es 100 watts, ¿está bien? Y ya en estado estacionario. Y esa transferencia de calor de 100 watts, por decirles, se mantiene constante en todo este proceso, en todo el trayecto, el espesor de los materiales. Es decir, va atravesando A y en cualquier punto de A, la transferencia de calor es 100 watts. Cuando termina A, sigue siendo 100, pero acá se ve obligado a dividirse. De repente se van 50 por B y 50 por C, pero en cualquier punto la sumatoria sigue siendo 100. Termina de atravesar todo B y todo C y otra vez se acumula acá y otra vez se vuelve 100 la transferencia de calor, el flujo de calor, y se mantiene en 100 atravesando todo D. Entonces, atraviesa A, y si A
y luego atraviese todos juntos. A este bloque lo voy a llamar por un momento el bloque BC, ¿ya? Entonces, el bloque A con el bloque BC y con el bloque D, si los tres bloques están en serie. Los tres bloques están en serie. Pero el bloque BC está conformado por dos, los cuales los dos están en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque se tiene que distribuir en ambos el calor. Entonces, el bloque A, el bloque BC, tomándolo como un solo bloque, y el bloque D, los tres bloques están en serie. Pero internamente el bloque BC se produce por paralelo. Por lo tanto, acá nos toca hacer un análisis diferente. ¿Ya? ¿Qué nos pide? Que calculemos el flujo de calor. Muy bien. Vamos a la ley de Fourier, que nos dice que la diferencial de temperatura es sobre la sumatoria de resistencia. Vamos a tener que calcular la resistencia en A, calcular la resistencia en el bloque BC y calcular la resistencia en D. Las resistencias se suman, pero se suman cuando están en serie. Por lo tanto, por separado, vamos a calcular la resistencia combinada primero del bloque BC, para que se pueda sumar a la resistencia de A y se pueda sumar a la resistencia de D. Bien. Obviamente lo que decía, la sumatoria de resistencia va a ser igual a la resistencia del bloque A, la resistencia combinada de BC, que esto va a llevar un tratamiento especial porque están en paralelo, les decía, y la resistencia en D. Bien, primero entonces analicemos la resistencia en BC, encontremos este valor, la resistencia combinada de BC, porque están en paralelo. Entonces, cuando están en paralelo dos resistencias, esta es la fórmula que se usa. 1 sobre esa resistencia combinada es igual a 1 sobre la resistencia de cada uno de los componentes. ¿Sí? Aquí, como esta fórmula ya la habíamos visto, pero de todas maneras aquí lo vamos a volver a desarrollar. Sacamos el común, esto dividido entre esto por arriba, generamos esta expresión. Démosle, podemos invertir todo lo que está como denominador, mandarlo al numerador, y todo lo que está como numerador, mandarlo abajo, para tener ya despejada aquí una formulita que nos va a permitir encontrar esa resistencia BC para poder reemplazar acá en esta fórmula. Y entonces desarrollemos esto primero. Resistencia BC, ¿no? Entonces vamos calculando estas dos resistencias por separado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, bien, no le he puesto la fórmula, pero recuerden que aquí está, esta formulita, hemos dicho que la resistencia de cualquier material es el espesor sobre la constante y su área. El espesor de B, este espesor de B, es 3 centímetros, 0.03 metros. La conductividad térmica de B, lo tenemos acá, fíjense. Aquí le he puesto Kelvin, pero es grados Celsius. Y la resistencia de A. Le he puesto Kelvin, aquí hay un error, chicos. Ay, disculpa. Y el área de B es, ¿dónde está el área de B? Aquí, 0,5 metros cuadrados. Y encontramos la resistencia en B. 0,0012. Aquí, por favor, lo voy a corregir enseguida. Sería Celsius, ¿no? Vamos a traer en Celsius. Celsius sobre watt tendría que ser. ¿Ya? Vamos a corregir enseguida. Para la de C, igual su espesor, que serían estos 3 centímetros, muy bien. La conductividad térmica para C, y 40 watt metros sobre 6 grados Celsius, muy bien. El área de C está acá, 0,5 metros cuadrados, y encontramos la resistencia de C. Tenemos la resistencia de B y la resistencia de C. ¿Por qué estas dos resistencias no las sumamos directamente? Porque el material B y el material C están en paralelo, me veo obligado a encontrar una resistencia combinada de ambos. Entonces, y aquí tenemos ya la formulita para encontrar esa resistencia combinada del material B y el C. Reemplazando, voy a subir las fotos arriba otra vez. Reemplazando, bueno, he hecho un reemplazo de estas dos resistencias que hemos calculado y encuentro una resistencia combinada. Una resistencia combinada. ¿Ya? Lo terminaré el ejercicio y hacemos estas correcciones de los grados, por favor. ¿Ya? Entonces, esta resistencia combinada, ¿dónde la voy a reemplazar? En esta forma, aquí arriba, aquí la voy a reemplazar. Claro está que me falta todavía calcular la resistencia de A, usando la misma fórmula, esta de acá, y también la resistencia en D me falta calcular. Entonces, tal como les decía, me falta calcular la resistencia en A y la resistencia en D. Resistencia en A igual espesor por la constante por el área, ¿no? El espesor es 1 centímetro, muy bien, la conductividad térmica la teníamos en la anterior diapositiva. El área, bueno, también estaba en la anterior diapositiva, ¿sí? Encontramos la resistencia en A. Hacemos lo mismo para D, que tiene un espesor de 2 centímetros, la conductividad la teníamos en la anterior diapositiva, el área también para D la teníamos, pero de hecho
el área de transferencia de D es exactamente la misma que de A. Fíjense, ya tenemos entonces la resistencia de A, tenemos la resistencia de D. De este material de A y de este material de D. Nos faltaba la resistencia combinada de B y C, que la calculamos también en la anterior diapositiva. Entonces, cuando las resistencias están en serie, porque A está en serie con el bloque BC y está en serie con el bloque D, sumamos todas las resistencias, efectivamente. Sumando todas las resistencias, ya tenemos la resistencia total. Muy bien. ¿Recuerdan la fórmula inicial que decíamos que el calor va a ser igual al diferencial de temperatura sobre la sumatoria de resistencia? Aquí ya cuando son varias paredes compuestas, yo en lo personal prefiero trabajar ya sin el signo negativo, es decir, que las temperaturas las coloquemos en el sentido de la transferencia. Entonces, temperatura 1 menos temperatura 2. Que sería, pero no, pero me imagino que era 50 y 20. Sí, sí, 50 y 20, ahí te lo vamos a corroborar, y la sumatoria de resistencia total, aunque también cuando hicimos la deducción de fórmula llamamos resistencia equivalente, si quieren ponerla así, colocamos acá la sumatoria, y esta sería la transferencia del flujo de calor que se da por esta pared. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, de todas maneras voy a aprovechar para corregir esto porque lo hemos ido colocando mal. Mientras insertar fórmulas. Y aquí también. Donde me estaba el error, aquí también, arriba. Y después lo voy a pasar esto y se me va a ir con el error, así que vamos a hacer ahorita ya. Ya había estado corregido, solo que quedó ahí. A ver dónde más está el error. Aquí está bien, está bien, está bien. Aquí también. Sí. Como que ya estaba ahí, a ver. Ah, sí, ahí. Bien. Ese. Aquí también. Y aquí también. Ahora sí ya. La otra. A ver, aquí, ¿no? Ahorita. ¿Qué hice, che? Ay, un ratingo, porque no sé, porque si no se me va a ir el error, chicos, y corrijámoslo una vez. Ahí. Aquí también. Ya. Aquí. Esto ahí. Ahí también. Ahí está. Y aquí también. Y me parece que aquí, por último, aquí. Ok. Ahora sí ya. Ok, ya está. Voy a guardar de una vez. Bien. Vamos a otro ejercicio. Espera que guarde. Ay, el que viene está muy bonito. Que guarde esto. Bien. Este es uno muy parecido. Ah, este nos pide las temperaturas de contacto, si no me equivoco. Sí. No, este está muy parecido al anterior, chicos. Los altares, fíjense, también son exactamente lo mismo. Nos pide la transferencia de calor los tres. Exactamente lo mismo. Es muy repetitivo. Es lo mismo. ¿Ya? Vamos al siguiente mejor. Este sí es diferente. Aquí sí, este es bien completo. Y con este terminamos por esta noche. Este nos va a llevar unos minutos. Déjenme habilitar la presentación. Ok, este está muy bonito. Muy bonito. Miren la figura. Aquí, un poquito para salir de lo común, he hecho que la transferencia sea de arriba hacia abajo. Y acá están, A tiene un espesor de 4 pulgadas. Este 2 pulgadas corresponde al espesor de C. Esta 8 pulgadas corresponde al espesor de D. Por lo tanto, B y E tendrán un espesor de 10, ¿no? Y F tiene un espesor de 2, pues, todo en pulgadas. La temperatura
que la superior es de 110 grados Fahrenheit y la inferior de 50 grados Fahrenheit. Eso nos indica. Tal vez en el examen, cuando estemos en transferencia de calor, chicos, no le ponga la dirección de la transferencia. Ustedes ya saben que es de mayor temperatura a menor temperatura. Aquí nos dan todos los datos, todas las conductividades térmicas. Fíjense, son 6 materiales. Están todas las conductividades térmicas. Y respecto a las áreas, nos dan esta información. El área de A es un pie cuadrado. De hecho, A entonces y F van a tener la misma área, ¿no? Nos dice que el área de B es igual a la misma área de E. Y el área de C nos da una información que es la misma que D y que es la mitad de E. Nos dan esa información. Bien, con eso que nos piden que calculemos toda la transferencia de calor. Que calculemos el flujo de calor. Bien, pero aquí, a ver, vamos a hacer un análisis para que se entienda lo que vamos a hacer, chicos. A ver, este bloque B, C, D, E, llamemos así. Todo este bloque B, C, D, E. Este bloque, ¿está en serie o en paralelo con A y F? Todo este bloque completo. Todo este bloque completo, todo lo que estoy así marcando con el cursor, todo este bloque completo está en serie con A y con F, ¿cierto? Pero dentro de este bloque B, C, D, E, este bloque B con este bloque C, D y con este bloque E, esos 3 bloques dentro de del total este bloque B, este bloque C, D y este bloque E están en paralelo. Pero ahora dentro de este bloque C, D, C y D están en serie. Entonces, le digo para hallar la resistencia total. ¿Cómo hallaríamos la resistencia total? La resistencia total sería la resistencia de A más la resistencia del bloque BCDE en uno solo, la resistencia combinada de estos 4 materiales, y más la resistencia de F, ¿no? Son 3 resistencias que tendríamos que sumar. Pero ahora, para hallar la resistencia de BCDE, va a ser igual, porque es este B, esto de acá CD y esto van en paralelo. Habrá que calcular la resistencia de B, la resistencia de E y la resistencia combinada de C y D, los cuales están en serie. No sé si lo estoy confundiendo más. ¿Se entiende, chicos? El tema de la resistencia, vamos trabajándolo a ver. Bien, los espesores. Determinemos los espesores con la información que tenemos. Ya lo estamos llevando a pie todo. ¿Por qué a pie? Porque las conductividades las tenemos todas en unidades de pie. Entonces trabajemos en pie. ¿Ya? Entonces, el espesor de A nos dice que el espesor de A es 4 pulgadas. Entonces lo estamos llevando a pie. Sabiendo que un pie tiene 12 pulgadas. F y C, C tiene, fíjense, 2 pulgadas de espesor y F tiene 2 pulgadas de espesor. También lo estamos llevando el espesor de F y de C a pies. También sabemos que el espesor de D, ¿cuánto es de su espesor? Es 8 pulgadas. Lo estamos llevando a pie. ¿Sí? El espesor de B y de E, estas 8 pulgadas de acá más estos 2 nos da el espesor de B y el espesor de E. Lo llevamos también a pie. Bien, con eso ya tendríamos, faltaría de B, ¿no? Falta de B. A ver, ya estaba. A, B, C, D, E, F. Ya están todos. Ahora, según esta imagen, el área de A es un pie. No, eso no da esta información acá, el área. Pero ahora, el área de A, toda esta área de transferencia, porque el calor viene de arriba hacia abajo, va a ser igual a la sumatoria del área de B más el área de transferencia estoy hablando, ¿no? De C y más el área de transferencia de E. El área de B, el enunciado nos dice que es exactamente igual al área de E. Entonces, en vez de colocar área de B, le pongo área de E. El área de C, el enunciado nos dice que el área de C es igual al área de E sobre 2. Área de E sobre 2. Más el área de E. Lo que he hecho es llevarlo todo en función al área de E. ¿Para qué? Para poder encontrar el área de E. Ya tengo el área de transferencia de A y tengo el área de transferencia de E. El área de transferencia de E es igual a la de B. Por lo tanto, eso me permite tener el área de B también. El área de B. Ahora, el área de C, dice, es igual
al área de E sobre 2. El área de E ya lo tenemos acá. Entonces, con eso puedo encontrar el área de C. Y también sabemos que el área de C es igual al área de D. Entonces, como área de C ya tenemos el área de D también. Me parece que ya están todas A, B, C, D, E. Falta, sí, ya están. Falta F. F, ¿qué sabemos de F? Que el área de transferencia de A es exactamente igual al área de F. O sea, F exactamente también es un pie cuadrado. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Lo que hemos hecho es llenando un poquito de datos. Tenemos ya todas las áreas y tenemos los espesores, tenemos acá las conductividades térmicas. Empecemos a trabajar aquí. Vamos a la siguiente diapositiva un poquito. La variación de temperatura, tomamos siempre la temperatura 1, que es he sacado 200 grados y 50. No vean que estoy con error ahí. Ay, bueno, ya. Luego lo revisamos las temperaturas, por favor, ya, miren. No sé qué he hecho ahí. Calculamos la resistencia en serie primero. ¿A cuáles? Chicos, a ver, escúchenme. C y D, estas dos están en serie, ¿cierto? Calculémoslas estas dos. Resistencia de C más resistencia de D. Es igual a los espesores, sus conductividades térmicas y sus áreas. Recuerden que los espesores ya los determinamos en la anterior diapositiva, sus áreas también, y las conductividades los teníamos como datos. Hacemos el reemplazo y tenemos la resistencia combinada de C y D. ¿Qué es esto? Esta resistencia de acá. Esta resistencia, C y D, ya lo tenemos. Ahora, calculemos la resistencia en paralelo. Se me disparó. Ahora, resulta que este bloque B, este bloque CD, tomémoslo como uno solo, y este bloque E, estos tres bloques están en paralelo. Esta sería la fórmula. Por eso que inicialmente calculamos C y D, que entre sí estaban en serie, para que tengamos un solo valor. Entonces, 1 sobre la resistencia 2, le estoy llamando resistencia 2 a toda esta resistencia completa, a todo este sector de acá, va a ser 1 sobre la resistencia de B, 1 sobre esta resistencia combinada entre C y D, y 1 sobre la resistencia de E, porque estos tres bloques entre sí están en paralelo. Están en paralelo. Bien, entonces, aquí vamos desarrollando, vamos desarrollando la resistencia de B, su espesor, su constante, y además de conductividad térmica y su área. La resistencia combinada de C y D, ya la hemos calculado acá arribita, reemplazo únicamente, y la resistencia de E, también su espesor, su conductividad térmica y su área. Teníamos todos los datos, ¿sí? Bien, entonces fíjense que aquí vamos desarrollando, nuestra única incógnita es la resistencia 2, es decir, la resistencia combinada de todo este bloque completo. Seguimos operando y encontramos la resistencia de todo esto, de todo este bloque. ¿Qué nos faltaría hallar aquí? Nos faltaría hallar la resistencia de A, la resistencia de F, ¿no? Entonces, esta resistencia A, que la vamos a calcular enseguida, esta resistencia F, que también la vamos a calcular enseguida, más toda esta resistencia completa, que le hemos llamado resistencia 2, las tres están en serie. Tendríamos que sumar para poder encontrar la resistencia total de transferencia de calor a través de todas estas paredes. Entonces, calculemos la resistencia de A. Nuevamente la misma fórmula, su espesor, conductividad térmica y área. Y tenemos la resistencia de A. Ahora la resistencia de F, igual su espesor, su conductividad térmica y su área. Y tenemos la resistencia de F, ¿no? Entonces ya tenemos la resistencia de A, tenemos la resistencia de F, y también se calculó la anterior diapositiva la transferencia la resistencia combinada de todo este bloque B, C, D, E. Entonces vamos a sumar la resistencia de A, les decía, la resistencia de F, más esta resistencia 2, que era la resistencia combinada de todo este bloque. Aquí está. Y tenemos que la resistencia total o la resistencia equivalente de todas estas paredes que tienen diferentes materiales, toma este valor. Bien, sabemos que el calor, el flujo de calor va a ser igual a la variación de temperatura sobre la sumatoria de las resistencias, que ya lo tenemos. Reemplazando entonces en esta fórmula, aquí,
No, el otro fue algo que puse nomás, ¿no? Ya están corregidas acá las temperaturas. Temperatura 1, 110 grados Fahrenheit. Temperatura 2, 50 grados Fahrenheit. Sobre esta sumatoria de la resistencia equivalente, la resistencia total. Nos da un calor total. Aquí grados Fahrenheit con grados Fahrenheit se va, ¿sí? De 2.711,252 BTU sobre hora, expresado en BTU sobre hora, la transferencia de calor. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende? Ya, pero aquí vamos a corregir un errorcito que había. Aquí la B, que detecté ahorita, y aquí arriba, esto creo que lo jalé sin querer, no debería estar ahí, son otras temperaturas totalmente diferentes. Ok. Chicos, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, yo sé que están cansados, falta. Ya es el último ejercicio, con eso terminamos. Aguántenme, no sean malos, ¿ya? Ya, esto ya lo calculamos ahorita. Ahí quedamos, ¿no? Bien, ahora, ¿qué más se nos pide en este ejercicio? Se nos pide la temperatura interfase TX. TX hemos llamado a esta temperatura acá, del bloque A con el bloque BCE, esta temperatura de esta línea, Esta la voy a llamar temperatura TX. Esta temperatura me está pidiendo. Entonces, puedo trabajar directamente con este en función al material A. Recuerden que el calor es un estado estacionario, se mantiene constante el flujo de calor. El calor que atraviesa todo A es el mismo calor que atraviesa, es constante durante todo el proceso de transferencia de calor. Bien, la ley de Fourier la ponemos así de esta manera. Las temperaturas las ponemos en dirección de la transferencia de calor. Temperatura 1 menos temperatura X. El espesor de A sería, muy bien, su constante y su área. Vamos reemplazando. El calor ya lo hemos calculado, lo tenemos, lo hemos hecho en la teoría positiva, este calor se mantiene constante. El valor de la conductividad térmica de la pared A, el área también lo teníamos, la temperatura 1 es 110 grados Fahrenheit, la temperatura X, que es nuestra incógnita, sobre el espesor, que también lo tenemos como dato de la pared A, que era 4 pulgadas, porque lo hemos llevado a pies, ¿cierto? Bien, nuestra única incógnita acá, fíjense, es la temperatura X, justamente, esta temperatura acá. Bien, desarrollando un poquito los cálculos, encontramos que esta temperatura X, aquí de esta temperatura de la interfase es 100,97 grados Fahrenheit. Ahora, también se me pide la temperatura aquí. Aquí se me pide la temperatura. Entre el bloque B, C, D y bloque E, esta temperatura. Acá recalcar algo importante, ¿no? Esta temperatura X es la misma temperatura para este bloque B en este punto, en este bloque C en este punto, en este bloque E en este punto. La temperatura Y, que será la temperatura de estos tres materiales B, D, E, también es la misma. Entonces, aquí podemos trabajar en función al bloque F. Hacerlo con todo esto se nos complica. Podríamos llegar a calcular, pero tendríamos que calcular nuevamente los calores individuales de cada uno. Y más no tenemos los datos suficientes. Entonces, este F, que está solito, un solo material, está mucho más fácil. La dirección de calor es TY menos T2, ¿no? La fórmula sería TY menos T2, pero trabajando bloque F. El calor ya lo tenemos, exactamente este mismo valor. La conductividad térmica del bloque F se lo tiene como dato. El área de F lo tenemos. El espesor de X, el espesor de F, tenemos ese dato. Temperatura 2 tenemos, sabemos que es 50 grados Fahrenheit. Reemplazando todo, nuestra única incógnita es la temperatura en Y. Igual, de la misma manera, despejando, encontramos que la temperatura Y, es decir, la temperatura de interfase del bloque B, D y E, no digo C, fíjense, porque acá pudiéramos encontrar la temperatura en C también, ojo, ¿no? Pero me están pidiendo acá. En B, D y E es la misma, es 54,528 grados Fahrenheit. ¿Sí? Bien, hace rato les decía, y porque esta temperatura esta temperatura entre el bloque C y el D se nos están pidiendo, se nos pide que calculemos. Bien, entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Vamos a primero calcular el calor que fluye en B, porque recuerden que este calor que fluye en B
más el calor que fluye en este bloque CD y más el calor que fluye en este bloque E, la sumatoria de todo ese calor equivale, porque estos tres bloques están en paralelo, el calor que venía de A se ha tenido que distribuir entre estos tres bloques y luego otra vez se acumula el mismo valor, ¿no? Ahí me adelanté. Bien, vamos a calcular el bloque en B. Aquí nuevamente, en el caso de B, tenemos su temperatura aquí Tx y tenemos la temperatura Ty, ¿cierto? Muy bien. Acá su resistencia. Colocamos las dos temperaturas, el espesor de B, lo tenemos como dato, su conductividad térmica de B también, el área de B también, simplemente reemplazamos y tenemos el calor en B, el calor en B. Ahora, vamos a calcular el calor en E, este calor en E. Lo mismo, exactamente lo mismo, fíjense, pero E también de Tx a Ty es las temperaturas, tenemos el espesor, tenemos la conductividad térmica, tenemos el área, y encontramos el calor en E. Ahora, la pregunta es, ¿para qué hemos hallado el calor en B y el calor en E? El calor total que viene desde A, que está en la anterior diapositiva, ese calor total se ha tenido que distribuir entre estos tres bloques. Y hemos ya calculado ahorita el calor en B y hemos calculado el valor en E. Entonces, la sumatoria del calor B más el calor que pasa por CD y más el calor que pasa en E es exactamente el mismo calor que atraviesa A y que atraviesa F, ¿no? Entonces, sí, eso, fíjense, el calor total menos el calor en B y menos el calor en E que nos da el calor que atraviesa esta fase de CD. Y ese calor, fíjense que el calor total que habíamos calculado inicialmente era este, menos el cálculo que hemos hecho de B y de E, nos permite calcular este calor de acá, que lo necesitamos para poder calcular esta temperatura de interfase. Ese calor en C y D toma este valor, 480,95, fíjense. Muy bien, ya tenemos el calor que atraviesa esto. Ahora, mi pregunta es, y la pregunta va para ustedes. C y D entre sí están en serie, ¿cierto? ¿De acuerdo? El calor que atraviesa C, ¿cuánto será? Y el calor que atraviesa en D, ¿cuánto será? 480, porque ambos están en serie. El calor que va atravesando en C, fíjense que de B era, ¿dónde está el de B? 446. En E es, ¿dónde está E? 1784. Y el que atraviesa C y D es 480. Entonces, en cualquier punto de la pared C y en cualquier punto de la pared D, este es el calor. Esos tres calores suman nuevamente 2711, que es el calor que atraviesa F. Los tres calores se vuelven a sumar para hacerse uno solo acá. Y entonces, este calor me sirve para cualquier partecita en cualquier tramo de C y de D. Muy bien. Entonces, con eso, ya podemos calcular esta temperatura interfase. Sabemos que el calor que atraviesa en C, como C y D están en serie, va a ser el mismo calor que en D, obviamente en estado estacionario, ¿no? Reemplazamos su diferencia de temperatura de C. Fíjense que para el bloque C viene de Tx a Tz, que es nuestra incógnita. Para el bloque D viene de Tz a Ty, ¿cierto? Sobre sus respectivas resistencias. Los espesores de ambos de bloque C y D lo tenemos al inicio. Sus conductividades térmicas también, las áreas también. Tx y Ty, acá están arriba, ya se los calculó anteriormente. Nuestra única incógnita, ¿cuál es? Es Tz, la temperatura de interfaz entre C y D. Reemplazamos entonces, bueno, aquí está Tz, desarrollamos, subimos para arriba, y encontramos la temperatura de interfase, 94.3. Ya está. Ahora, pudiéramos también otra alternativa para poder calcular esa temperatura Tz. Ya está calculada, esa es la que se nos pedía. Podríamos trabajar directamente con C también, o directamente con D. El calor en C lo tenemos, ¿cierto? Es el calor que, donde está, bueno, estaba en la anterior diapositiva, el calor el valor el calor que encontramos del bloque CD, como ambos están en serie, se mantiene constante a través de todo ese bloque CD, por lo tanto este calor en C lo tenemos. C viene de dónde? Viene de la temperatura X a la temperatura Z, muy bien.
La temperatura X la tenemos, está acá arriba incluso el dato, 100,97 grados Fahrenheit. E y DC, pues su espesor, su constante y su área. Si vamos reemplazando, nuestra única incógnita es TZ, ¿cierto? Si desglosamos todo, llegamos, ¿qué pasó? Aquí, llegamos exactamente al mismo valor también, de la temperatura Z, acá de la interfase TZ. Ahora, fíjense, la temperatura, siguiendo la línea de TZ, esta temperatura en este punto es exactamente la misma. El gradiente de temperatura es constante, no se olvide. Entonces, esta temperatura en este punto de este material sería igual TZ, y acá también TZ. ¿Alguna consulta, chicos?